Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Aquí estamos, una vez más, compartiendo un mensaje de edificación y de bendición para tu vida y también para mi vida. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo capítulo de Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión vamos a ver un tema de esos temas que son interesantes y que tal vez muchas veces nos hacemos muchas preguntas porque no entendemos el por qué. ¿Listo? Y lleva por título ¿Por qué Dios exigía sangre? ¿Sí? Porque es que este es un tema de debate de cristianos y de no cristianos. Dios pedía sangre desde el principio del mundo. La solicitaba, siempre la pedía en todo momento. Pero es que para Dios hacer eso, Él tenía unas razones. El hecho de Él solicitar sangre para nosotros poder seguir viviendo, para nosotros, para que se nos fuesen perdonados los pecados. Y a veces nosotros decimos, es que Dios no tenía otra forma para que pudieran ser perdonados los pecados, tenía que ser con el derramamiento de sangre. Y la respuesta es que sí, tenía que ser con el derramamiento de sangre. ¿Cómo me explica usted eso, hermano Jorge? ¿Cómo me explica usted que Dios a todo momento solicitaba sangre? Que es un Dios sangriento, es un Dios que le encanta la sangre. No es esa la justificación. ¿Listo? Vamos a ir inicialmente a Génesis. Vamos a ir al comienzo de todo esto. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Es muy importante que nosotros entendamos para que se nos despejen todas esas dudas y todas esas sombras que a veces no permiten que nosotros podamos ver. ¿Listo? Mire lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol, o más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Pero aquí vemos, ¿Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí. ¿Murieron inmediatamente? No. Pero ese día murieron. ¿Por qué? Porque empezaron a envejecer. Empezaron a deteriorarse. Ya la condición con la cual ellos fueron creados, ya no la tenían. Se les fue quitada en ese preciso momento. Y en ese preciso momento les entró otra condición de vida, que es la que nosotros tenemos actualmente, con la que tenemos sangre, carne y sangre. ¿Listo? Ahora, ¿vivieron muchos años? Sí. Y finalmente murieron. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que, para que no murieran ellos enseguida, pues mató dos corderos y los cubrió con sus pieles. ¿Listo? ¿Hubo derramamiento de sangre? Sí. ¿Por qué? Romanos 6, capítulo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué pasó? En el principio, Adán y Eva pecaron. Y cambió la condición o sea, cambió la forma, la estructura molecular física interna y externa de ellos cambió completamente. Entró la muerte y además ya tenían sangre. Al principio, tal vez no la tenían, porque eran eternos en el paraíso.
O tal vez la tenían, pero la condición de vida era muy diferente. La atmósfera armónica del universo era muy diferente. Hasta que por el pecado se rompió ese equilibrio que había. Y aquí dice que la paga del pecado es muerte. Y por tanto tiene que haber derramamiento de sangre, o sea, vida por vida. ¿Listo? Levítico 17:11. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, si Dios dice, morirás por el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Y dónde está la vida de uno? Pues en la sangre. Entonces uno tiene que morir o derramar su sangre. Aleluya, bendito sea el Señor del universo. ¿Sí se da cuenta? La paga del pecado es muerte. O sea, tenía que haber un sacrificio de cualquier modo. Pero Dios, para no matarlos a todos, porque el pecado ya estaba en el mundo y íbamos a pecar deliberadamente, entonces ¿qué hizo? Pues instauró y estableció los sacrificios de corderos. Por eso es que constantemente había que sacrificar animales. ¿Listo? Levítico 14:13. Constantemente había que hacerlo. No es que a Dios le guste la sangre y es un Dios sangriento y es que tiene que ser sangre y si no es sangre no se nos perdona los pecados. No. Es porque la paga del pecado es muerte y la vida de la carne está en la sangre. ¿Listo? Entonces alguien tiene que morir. ¿Correcto? Levítico 14, versículo 13. Degollará el cordero donde se suele degollar la víctima por el pecado. ¿Sí se da cuenta? O sea, simple. Y entonces por eso Dios estableció esto para no tener que eliminarnos por completo. Entonces el sacrificio tipificaba o simbolizaba lo que allá en Génesis pasó. ¿Listo? Que se hacía constantemente. Ahora, para que, como llegó un tiempo en el cual esto definitivamente no servía para nada, ya Dios estaba harto del derramamiento de sangre de bueyes, de corderos, de toros, de machos cabríos, de palomas. Ya Dios estaba hastiado de eso. No lo quería más. ¿Por qué? Porque el hecho de que muriera un cordero, listo. Pero, ¿y tú? ¿Y tu corazón? ¿Y tu relación personal con Dios? Si no había eso, no había nada. O sea, no significaba nada el que tú sacrificaras un animal si tú continuabas siendo el mismo. Si tú no tenías una relación armónica, dinámica, orgánica con el Señor eterno. ¿Sí se da cuenta? Entonces Dios dijo, llegó la hora del verdadero sacrificio. Llegó la hora de que yo, en la persona del Hijo, me entregue y derrame mi sangre, ¿sí? Para el perdón de todos los pecados, definitivamente. Los que se cometieron ayer, los que se cometerán hoy y los que se cometerán mañana. Él los perdonó absolutamente todos. Pero ojo, requisito fundamental, recibirlo y andar con él. Recibirlo y andar con él. ¿Listo? Ay, no, pero es que ya Yeshua hizo todo. Sí, es cierto, Yeshua lo hizo todo. Pero es que tú tienes que hacer tu parte. No es así de sencillo. ¿Listo? Ahora vamos finalmente a lo que dice el escritor de un libro, muy importante versículo acerca de la sangre de Cristo, acerca de esta muerte que nos dio vida a nosotros y que finalmente el mismo Señor resucitó y nos justificó por su sacrificio sustituto con el cual nos redimió y nos dio vida.
Fíjese lo que dice. Vamos a ver. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Amén, aleluya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Amén. Qué bueno es el Señor. Oremos. Padre, Señor de los cielos y de la tierra, en el nombre de Yeshua, tu Hijo nuestro Señor, hemos entendido y comprendido a través de este mensaje el hecho significativo del por qué tú pedías sangre. Ya no es necesario. El Hijo lo hizo todo en tu lugar y en mi lugar. Por eso hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque el Hijo, el unigénito Jesús, lo hizo todo, derramó su sangre. Y allí entendimos y comprendimos verdaderamente el por qué Dios pedía sangre. Ya somos perdonados por tu gran sacrificio. Por eso te damos gracias y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.